Este es un trabajo de mujeres y de empoderamiento. Y una mujer empoderada significa un cambio dentro de su sociedad, dentro de su familia y todo. Desde el mismo momento en que tú tomas, con una enfermedad, tú tienes que tomar las riendas de la enfermedad, porque es tu enfermedad. Tú no la puedes dejar en otros, la tienes que gerenciar. Hay gente que sí puede y hay otra gente que no puede. Por eso no todo el mundo, desgraciadamente, tiene un ticún, pero sí tiene el potencial para poderlo desarrollar. Bienvenidos a Tikkun Talks, un espacio donde conversamos sobre Tikkun, que en hebreo significa reparación. Cada ser humano viene a esta vida con su propio Tikkun para aportar su granito de arena a algo más grande. Ven a inspirarte y conectar con el Tikkun Olam, la reparación del mundo. Hola, hoy estamos vestidas de rosa, celebrando la vida y arrancando el mes de octubre. Este mes dedicado a crear conciencia sobre el cáncer de mama, es que es el tipo de cáncer más común y principal causa de mortalidad oncológica en mujeres de todo el mundo. Nuestra invitada es Bolivia Bocaranda. Ella es sobreviviente de cáncer de mama y una de las mujeres, de las primeras mujeres en crear un movimiento de concientización sobre esta enfermedad en Venezuela y a nivel regional en América Latina. Desde hace más de 23 años, ella trabaja como voluntaria en la lucha contra el cáncer de mama y fue una de las 3 fundadoras de Senos Ayuda, que por cierto me encanta el nombre. Y Senos Ayuda es una organización que nació con el propósito de incidir en la lucha contra el cáncer de mama a través de la prevención, educación, orientación y apoyo emocional a los pacientes y a sus familiares, pero ha crecido y últimamente lo que hace también es que suple deficiencias del sistema de salud pública en Venezuela, ya que han creado una red solidaria de profesionales de la salud y dan respuesta a más de 500 solicitudes mensuales en un país donde hay tanta necesidad. Bolivia ha recibido numerosos reconocimientos internacionales, entre ellos el ser Fellow o Emprendedora Social de Ashoka, y es autora del libro A Sostén Quitado, que es un relato súper cálido donde cuenta su propia historia, pero también es la historia de todas esas mujeres que se la han unido en el camino del voluntariado y todas ellas que han sido también sensibilizadas por la causa del cáncer de mama. Bolivia es una mujer de valores muy profundos, súper apegada con su familia, es esposa, mamá, abuela y un gran ejemplo de vida para todo aquel que tiene el honor de conocerla. Qué honor tenerte aquí, Bolivia. Bienvenida a Tikkun Talks. Bueno, muchísimas gracias por hacer este acercamiento en octubre y además de hablar un tema tan importante que me ha movido a mí durante los últimos 24 años de mi vida con más fuerza, que es el Tikkun. El propósito de lo que, para qué vinimos, para en esta vida, qué tenemos que dar, qué podemos hacer por los demás. Y en eso yo fui diagnosticada cuando tenía apenas 46 años. Mi miedo más grande era que no podía ser abuela, que no iba a ver a mis nietos. Y ya, bueno, he tenido la dicha de ya tener 24 años de sobrevivencia, de una sobrevivencia con una excelente calidad de vida y además una experiencia que cambió mi vida radicalmente, con un propósito muy, muy importante que me llena de gran satisfacción, que todos los días me levanto con ganas de hacer y a veces cansadísima, pero digo, no, hay que seguir trabajando y que cada tropiezo, en vez de desilusionarme, cada tropiezo, cada carencia que veo, lo que hace es impulsarme más a seguir trabajando. Sí, es que justamente eres bastión, eres como una matriarca de todo lo que es trabajo referente a cáncer de mama en Venezuela, pero también de ser una mujer llena de propósito, así como lo acabas de decir, de Tikkun. Entonces, ¿cómo verbalizas ese Tikkun que te llena de tanta energía? Toda la vida es un proceso de, a partir de la enfermedad, qué iba a hacer yo con la enfermedad. Y fue un proceso de no solamente mío, sino también de la familia, porque cuando hay un enfermo de cáncer, no solamente afecta al paciente, sino afecta a todo su entorno, a sus hijos, a sus familiares cercanos, a sus amigos. Entonces, imagínate, diagnosticada a los 46 años, nunca en mi vida había tenido ningún tropiezo en la vida, se le mueve el piso a todo el mundo. Y el proceso de sacarlo de mi casa, como yo lo digo en el libro, de sacar el cáncer de mama del closet, de compartirlo, de que la gente viera un testimonio, fue lo primero que me motivó. Una Venezuela muy diferente a la que está ahorita, en donde el principal objetivo de la fundación eran pelucas, prótesis y sostenes
con apoyo psicológico, con grupos de apoyo de nosotras, con nosotras mismas. Primero de una manera muy egoísta, Ingrid, Beatriz y yo. Beatriz lamentablemente falleció a los 3 años de haber empezado este trabajo y me dejó, pues, y lo hablamos la última vez que nos vimos de que siguiera con esto, y para mí fue un gran compromiso porque Beatriz y yo íbamos para el gimnasio juntas, trabajábamos juntas, Ingrid también. Ingrid tiene 7 hijos regados por todo el mundo, entonces su compromiso es mucho menor con la organización. Y hablar en familia y darme cuenta de todas las bendiciones que yo había tenido en mi vida, de nunca haber tenido ningún tropiezo, quise hacer algo. Y así es como nace ese trabajo de voluntario, que yo había sido voluntaria en diferentes organizaciones y en todo lo que me decían, pero realmente voluntaria apoyando a otras mujeres que no tenían la misma suerte que yo, de tener la información, de tener los médicos a la mano, de tener el conocimiento y de tener ese apoyo familiar que me dio tanta fortaleza en ese momento. Y así es como nace la fundación. Y eso es una transformación porque la primera vez que tú dices, bueno, tengo esta enfermedad, ¿qué hago? Me quedo aquí calladita, no lo digo a nadie, lo mantengo en secreto dentro de las 4 paredes de mi casa, o lo hago público para tener un mayor beneficio para la gente que está alrededor de uno. Y ese es un proceso de introspección, porque no es lo mismo, Bolivia le dio cáncer de mama, nadie lo sabe, se desapareció 6 meses, pero está bien, a hacerlo público, decir que fue un golpe muy fuerte a la familia, que se tambalearon todos los roles, que lo pasamos mal, que tuvimos que buscar apoyo, y darle esa cara de la historia que había por detrás de eso. Más estando casada con... Justamente en el libro tú cuentas que ibas manejando con tus hijos y de repente te pusieron al aire en la radio con Nelson Sí. ¡pum! Salió del closet. ¿Qué te Porque emocionó? yo vi que a Nelson se le partió la voz y yo le dije, bueno, o sea, entonces lo llamé y le dije, Nelson, pero ya di también porque ha faltado a la radio, porque no has estado, porque no has dado ningún tipo de explicación. Y Nelson me dijo, yo no puedo. Entonces le digo, bueno, pásamelo a mí. Y yo agarré y lo hice público. Vamos, ya Y va, para entrar en contexto, para quienes escuchan y no son venezolanos, Nelson, el esposo de Bolivia, es un muy reconocido periodista en Venezuela, que es muy presente en la radio y en otros medios. Entonces, es como que tenías ese micrófono tan grande, ¿no? Para romper el tabú desde tu bueno, historia, pero para ayudar a tanta otra gente que estaba pasando por lo pero, mismo. pero también grande y también de mucho miedo, porque yo vi las caras de mis hijos y me pasaron al aire y yo lo dije, pues les cambió por completo la cara y de ahí empezó toda la idea de querer hacer algo. Y cuando me oyó la gente, bueno, me llamaron incluso mis hombres también que habían tenido cáncer, que nunca lo habían hecho público, que qué bueno, que se habían motivado a decírselo a sus hijos después de que me habían hablado. Y yo dije, bueno, empecé a llevar una listica de todos los que me llamaban y todos los que me decían algo y dije, bueno, por aquí va el camino, algo hay que hacer. Y así fue como empezamos nosotras tres a querer hacer algo. Y nos reuníamos en el jardín de mi casa, se fue uniendo una a otra, y la idea del libro es dejar el testimonio de cómo estas voluntades se van interrelacionando, creando una gran red de mujeres y de gente que van hilvanando lo que es hoy por hoy se nos ayudan. Exacto, me encanta esa metáfora, yo también lo uso mucho, de que se va entretejiendo, ¿no? Son puras voluntades, ideas, historias, personas que al final crean este tejido de ticún, de reparar algo que está roto, una enfermedad, una sociedad, un sistema de salud, o sea, hay tantas problemáticas, pero cuando se entretejen es que se crea ese tejido, ¿no? No, y además cuando yo lo que siento con la fundación es que cada vez que yo necesito algo, que la fundación necesita algo, las cosas aparecen. Y es así como por arte de magia, Nelson dice que yo pongo las manos así por algo en la fundación y me cae. O sea que la energía se va uniendo de personas que quieren ayudar y muchas veces no saben ni cómo ayudar. Y esa es la magia y ese es el carisma especial que tiene una organización como Se Nos Ayuda, que como tú te imaginarás, son 6 personas, mi trabajo es completamente voluntario, también son voluntarias y esas 6 personas hacen maravillas, pero también es el voluntariado que se une, el voluntariado que nos está apoyando y es identificar el voluntario para qué es lo que es muy Se ha importante. creado como un sentido de pertenencia muy
muy cohesionado, ¿no? O sea, es como que, Bueno, fíjate que nosotras pasamos encuestas para ver cómo está nuestro servicio y nos llaman incluso pacientes que no son de cáncer de mama, o sea que no le podemos dar ninguna solución. Pero se quedan primero asombrados de que este equipo de 6 personas te trate con amabilidad, que te digan si la cita es en tal hora, está a la hora, o que si el médico va a llegar tarde, mire señora, tiene que esperar porque el médico llega tarde, que está operando, mire el próximo paso que tiene que hacer, entendió, no entendió, quiere que se lo repitamos. O sea, todo ese trato amable que se ha perdido, lo consiguen dentro de la fundación. Entonces eso crea, y además todo el mundo está sensibilizado o porque tuvo un familiar o porque pasó por una experiencia de cáncer de mama. Entonces la aproximación hacia el tema es completamente diferente. Y eso hace que se cree una empatía y una solidaridad en el equipo de trabajo, que yo creo que si nos hacen las encuestas de mejores lugares para trabajar en el mundo, nosotros nos llevaríamos uno de los primeros lugares, porque hasta las pacientes y los médicos te lo dicen, que la vibra que hay dentro de la organización es muy diferente a otros sitios de asistencia de médica. qué belleza, y que me da mucha curiosidad entender cómo con 6 personas en el staff pueden atender a 500 solicitudes. Hay voluntarios, hay una persona externa que nos maneja todo lo que es las redes. Tengo 2 personas todo el día chateando y dando esa respuesta, ¿no? Porque el desconocimiento de la enfermedad es bárbaro. Y ese triaje del paciente, por dónde empiezo, para dónde voy, a quién voy primero, porque la enfermedad del cáncer de mama es una enfermedad multidisciplinaria. Entonces, Claro, no esa es sabe. Tetina, ¿no? La Tetina, el personaje que han creado para dar respuesta. Quería preguntarte si se han apalancado también en todas estas tecnologías de inteligencia artificial o de bots para automatizar un poco esas No, respuestas. bueno, estamos lanzando por primera vez a Tetina. Ya Tetina está dentro de las redes y es la que contesta y da la información, ¿no?, de las campañas de información y divulgación. Bueno, Tetina está haciendo su debut social este octubre. Va a estar en todos los centros comerciales acompañándome. Te cuento que se le enseña a mi nieto, pero se le enseña a mi nieto yo disfrazándome con Tetina. Y Tetina es así inmensa, no cabe en los carros. La parte de arriba de la teta mascota. Y él Ajá. le pregunta a su mamá tan bello, de 2 años y medio, y dice, pero es que mi abu tiene ojitos en la teta. Ay, mira. Ella tiene 2 ojitos. Ay, qué lindo. Su mamá le dijo, sí, tiene 2 ojitos en cada una de las tetas para verte y para cuidarte mejor. Ah, ok. Y para detectar, para tener una detección temprana, ¿no? Y la tetina, porque parte de la educación es empezar desde lo pequeño. Yo me fui a hacer la mamografía porque venía de los Estados Unidos bombardeada de publicidad en octubre, si eres mayor de 40 años, hazte tu mamografía. Pero si uno empieza con los chiquiticos a darle ya la información y que esos chiquiticos lleven la información a la casa, y no hay cosa más, un niñito que te esté diciendo, mamá, te hiciste la mamografía, mamá, te hiciste la mamografía, ve para el médico. Y así empezamos nosotros con el programa Concientiza a tu mamá. Y Tetina estoy segura que va a ser un hit en los colegios y en los centros comerciales, porque atrae y uno informa. Seguramente que sí. Ahí lo vamos a estar siguiendo en las redes. Bolivia, volviendo al tema del ticún, me gustaría saber la Bolivia de antes de ser diagnosticada. ¿Quiénes son esas personas o entornos o momentos que te fueron formando como esta persona tan orientada al propósito? ¿Hay algún personaje en tu vida que ha influido o que ha marcado tu camino de búsqueda de propósito de ticún? Sí, definitivamente yo creo que fue mi abuela materna, que se llamaba María Luisa, y mi abuela era una mujer muy avanzada para su época, tan avanzada que todas la llamaban la tía loca. Y mi abuela, mira, me enseñó a leer, no a leer el silabario, sino a tener ese Amar la gusto por lectura. amar la lectura, los libros. Después, ya adulta, cuando ya fui diagnosticada del cáncer, empiezo a oír que si las meditaciones son muy buenas y yo empiezo a leer lo que es la meditación. Mi abuela viajaba conmigo para Grecia y me decía, cierra los ojos, imagínate aquí el templo, imagínate esto, tranca los ojos, cierra, quédate con esa imagen muy bonita, para que tú la guardes en cualquier momento que la necesites. O sea, todo eso son los principios de la meditación, incluso de la psiconeuroinmunología. O sea, era demasiado, demasiado avanzada y a mí me divertía muchísimo y me fascinaba estar a su lado. Además, en la casa, nosotros vivíamos en una casa de la Florida,
al lado, la de mis abuelos daba para una calle y la de nosotros para la calle de atrás, pero se conectaba por detrás. Y para mí era divertidísimo ir para allá porque todos los días mi abuela tenía a algún personaje de la cotidianidad caraqueña visitándola o hablando con ella, y tenía círculos de gente que hacía horóscopos, que hablaban de religiones, que hablaban de cultura. Lo más variado se podía conseguir ahí. Y yo me recuerdo que una vez al mes hacían esas reuniones, que almorzaban todos, una comida riquísima, y yo siempre estaba ahí oyendo. Y todo esto, y también hacían trabajo voluntario. Mi abuela y mi abuelo le encapuchaban padrinos a todo el mundo. Tú vas a padrinar 4 niños, tú vas a padrinar tanto. Y entonces salían esas caravanas desde la casa con unas bañeras donde bañaban a los niñitos, unas rosadas y unas azules, llenas de perolitos y de ropa para llevarlas para el interior. O sea que dentro de mi familia yo siempre vi ese trabajo y ese desinterés. Mi abuela no era ni de peluquería, ni de vestirse, siempre andaba con los tacones de este tamaño, pero le importaban otro tipo de cosas. Y yo creo que todo eso pues influenció en mi forma de ser. Bueno, mi abuela, el colegio de Santiago del León no era un colegio mixto, y mi abuela dijo que yo tenía que tener educación mixta, que porque es eso de niñas y niños. Y habló con Rafael Vegas y le dijo, no, vamos a poner colegio mixto, aquí mi nieta empieza por primero, y fue la primera niñita que entró en Santiago de León. O sea, muchas cosas innovadoras, de que hoy todo el mundo, la mayoría de la gente, busca un colegio mixto para la educación de sus hijos, pues en ese entonces, que no eran tan normales, mi abuela ya se las imaginaba. No, bueno, con esa abuela no era de esperarse otra cosa. Y durante este camino también de vida, de crecimiento, ¿cuál ha sido el rol de la espiritualidad? No fui criada en una cajita con 4 límites, no sé, muchísimo más abierta. Y en esa apertura yo creo que yo soy muy espiritual, y yo tengo mi propia idea de lo que es ser una buena persona, tener unos valores, tener un compromiso. Yo prefiero dedicar 4 horas, en vez de ir un domingo a misa, a preparar una presentación que voy a hacer con un grupo de pacientes, o con alguien que tiene una necesidad de oírla, que me cuente su historia por teléfono. Tengo buena capacidad de empatía con la gente se abre muchísimo conmigo. Yo creo que eso es un don que uno va desarrollando, y por ahí yo respeto todo el tipo de religión, todo el tipo de creencias, y yo voy agarrando de aquí lo que me gusta, de aquí lo que me gusta, y en el final todo es la misma cosa: los valores, hacer el bien y dejar una huella en esta vida de lo que esté dentro de tus posibilidades, con tus disposiciones, porque todos podemos ser agentes de cambio. Eso es algo que dentro del esquema que tengamos, en el círculo que estemos, cada uno de nosotros puede ser agente de cambio. Y en eso se basa a la Fundación Ashoka. Yo fui escogida como miembro por Ashoka, que es una organización internacional y que te habla emprendedor social, agente de cambio, todas estas motivaciones, los lineamientos del milenio. ¿Todo eso a qué van? A que la gente tenga un ticún, a que la gente tenga un compromiso con su sociedad, a que la gente en el ámbito que esté puede hacer algo. Esto que dices de ser agente de cambio, también lo han integrado en el modelo y en el propósito de Se Nos Ayuda. Ustedes terminan a las personas, a las pacientes que pasan por su proceso, por todo la educación, la concientización, las terminan convirtiendo a ellas en voceras y en agentes de cambio. No es solamente voceras, sino habrá unas, por supuesto, que tienen el perfil y que les gusta, termina siendo voceras dentro de su comunidad. Pero en el fondo, este es un trabajo de mujeres y de empoderamiento. Y una mujer empoderada significa un cambio dentro de su sociedad, dentro de su familia y todo. Desde el mismo momento en que tú con una enfermedad, tú tienes que tomar las riendas de la enfermedad, porque es tu enfermedad. Tú no la puedes dejar en otros, tú la tienes que gerenciar. Hay gente que sí puede y hay otra gente que no puede. Por eso no todo el mundo, desgraciadamente, tiene un ticún, pero sí tiene el potencial para poderlo desarrollar. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer dentro de la fundación. Te digo, hay veces que llegan pacientes muy terminales, que tienen muy poco tiempo de vida, pero la idea de esto es concientizar, empoderar a la mujer, que asuma la responsabilidad de su enfermedad, teniendo aquí 24.000 limitaciones que todos conocemos, desde la carencia de los hospitales, de los equipos, de todo lo que hay malo dentro del sistema de salud pública del país. Pero el empoderamiento de la mujer, y fíjate que es una cosa que a mí
que todavía estamos trabajando, esas mujeres que llegan a la fundación, cada una de ellas es la violación de un derecho a la salud, porque la responsabilidad es del Estado de darle el tratamiento, los médicos, poderse hacer su mamografía, y todo eso está carente. Y está el agobamiento que tienen, que no se sienten sujetos de una violación de su derecho a la salud. La tarea es titánica, no solamente del acompañamiento de esa paciente, sino también de demostrarle que lo que ella piensa que es normal, no es normal. Lo que ella piensa que así es como funcionan los hospitales, no es el deber ser. Porque van a la fundación y las tratan bien, piensan que eso es así. No, ellas no deberían ir a la fundación. Ellas Claro, claro, deberían, es un dentro de su servicio básico. hospital, dentro de su dispensario, tener el mamógrafo, tener el médico, tener el mastólogo, tratarse, tener todo su equipo de quimioterapia. O sea que en el fondo uno también está haciendo un trabajo de ciudadanía. Entonces es un proceso de acompañamiento, de reforzarle los valores, de empoderamiento, y la que logra superar todo esto y aceptar su condición de agente de cambio, de emprendedora social, esa es la vocera que nosotros tenemos en el interior del país, asumiendo la cara de Se nos ayuda. ¿Algún ejemplo de alguna vocera en específico que te gustaría resaltar aquí? Una vez tuve un programa en Venevisión, bueno, son dos. Una vez yo estaba en la fundación, que siempre voy en la Merced, y apareció una muchachita muy jovencita, pelona, y otra señora también joven, pelona. Y entonces me dijeron que querían hablar con la señora Bolivia, que la habían oído en un programa. Yo le digo, no, soy yo. Bueno, las dos se quedaron, ¿cómo es esto que la vi en un programa y usted está aquí? Y entonces yo me quedo más desconcertada que ellas, porque yo no sabía cuál era o sea, por qué estaban las dos pelonas. Entonces me imaginé que era la mamá la que tenía cáncer y que la hija era la que se había cortado el pelo por la mamá. Y resulta que fue al revés. Esta niña tenía 26 años. Esta Wow. muchachita ya la hemos acompañado durante todo su proceso, tiene dos hijos grandes, acaba de tener una bebé de 3 años, y ya bueno, no sabes todo lo que nosotros la apoyamos hasta de la reconstrucción, porque era tan joven que no es lo mismo tener un cáncer a los 70 años a una muchacha tan joven, casada, que estuviera con una mastectomía radical. Pues ella se le hizo todo su tratamiento, nunca ha perdido el contacto con nosotros, y ya desde octubre me llamó que ya estaba en una posición económica más estable, que ya sus hijos mayores estaban ya grandes, y que empezaba a montar pues una sede en Acarigua. O sea, esas son las satisfacciones que uno ve, que el proceso es largo, son 20 años, pero que al final ella asume con responsabilidad, lo había hecho antes de manera parcial, pero tenía sus obligaciones económicas, y de que ella asume ahora su responsabilidad como voluntariado. Y a mí me ha dado muchísima satisfacción el trabajo en el interior del país. La gente es sumamente agradecida. Otra que me impresionó muchísimo es, ella, todo el mundo le llama Caridad, pero realmente su nombre no es Caridad. Pero ¿cómo será el espíritu de ella a que toda la comunidad de Calabozo la llama Caridad? Y Caridad tuvo un cáncer de cuello uterino y se presentó en la fundación que quería hacer algo. Bueno, Caridad se convirtió, Calabozo queda 2 horas y media, en Calabozo no hay nada, no hay mamógrafo. Entonces, la jornada se hace de Calabozo, ella consigue lo que es el transporte y la alimentación del transporte, y se vienen aquí a Caracas a hacerse su mamografía, y siempre nos está llamando por uno u otro caso que tiene crítico. Y de esas cosas, del dolor, igual que el otro fue de satisfacción, pues esta fue de dolor y de impotencia, y además de asombro mío, que se me presentó con una paciente que tenía la mama ulcerada y había tenido gusanos. Entonces, o sea, yo nunca en mis 24 años trabajando había visto una mama en esas condiciones. Y bueno, en 3 días, esas cosas de que yo salí de la fundación, estaba impresionada, alguien me vio, alguien se lo comentó a otra persona, pues esa otra persona dijo que asumía parte de la operación, y en 4 días, pues esta señora ya estaba operada y de vuelta a su ciudad. No terminó siendo un cáncer, sino un tumor benigno, pero en el fondo era una enfermedad mamaria, ¿no? Pero era Pero ahí, urgente, necesitaba una y operación también urgente. urgente, o sea, estaba a flor de piel, o sea,
no pudo hacerse todo el tratamiento de antibióticos en su momento y eso seguía ahí. Pero ahí tú ves cómo se unen varios ticún. El Claro, ticún es de como la una fundación multiplicación de del ticunes. señor que yo no lo conocía, pero que se lo dijo fulanita de tal, y entonces dijo que lo apoyaba, pero eso sí, sin que dijeran su nombre, pero bienvenido señor que nos está dando la plata para esto. Y uno es como el centro de gestión, pues, de acopio de todas esas voluntades, de todas esas personas que han sido sensibilizadas, quien está sensibilizado por una causa, pues en el fondo tiene un ticún y tienes que conseguir como el caminito para poder solucionar. Qué increíble. Y justo me viene a la mente esa foto que me dijiste de tú con tu nieta prendiendo el candelabro, la menorá, ¿no? Que es como Eso, una vela pasa el fuego a la otra y se va multiplicando a la la luz. otra. Y No, que contaras un poco de ese reconocimiento que recibiste por parte de la Bene Brit, porque es sí, justo, ese reconocimiento fue a finales del año pasado, que me llamaron, creo que fue en el contexto del Día Internacional de la Mujer. Bueno, yo me sentí sumamente orgullosa, me dijeron que tratara de que fueran mis hijos. Cristina no estaba viviendo en Caracas, pero fue en Nelson Eduardo, y fue Nelson Papá también me acompañó, y mi nieta mayor. Y lo de mi nieta yo lo hice con la convicción de que me parecía que era importantísimo que ella viera otro tipo de celebración, que ella viera otro tipo de reconocimiento, que estuviera expuesta a eso, y el hecho de prender las velas y pasar el fuego de uno al otro, para mí era una forma de crearle a mis nietas ese imprinting de lo que es el trabajo voluntario, de lo que es la apertura ante diferentes creencias, lo que es el reconocimiento en el fondo de un trabajo voluntario. en el judaísmo hay un concepto que se llama Eshet Hail, que es una mujer virtuosa. De hecho, hay un poema bellísimo que habla de la mujer virtuosa. Y eso, o sea, es como el reconocimiento que te dieron, no solo porque fue de una institución judía que es la Bnei Brit y que refuerza los valores de filantropía y de humanidad, pero además de todo el trabajo que haces en la fundación y de trabajo social en Venezuela, también eres una mujer virtuosa en tu casa y con tu familia. Ese es un ejemplo un legado que le estás dejando a tus hijos, a tus nietos y a quien sea que te ve. Y yo creo que el objetivo lo logré, porque ella me dice, Abu, esa foto la han visto mis amigas. Esa foto para mí es muy importante. Increíble el poder de las imágenes, ¿no? Porque es así como dices, ese imprinting que dejaste en tu nieta, así como tu abuela María Luisa lo dejó contigo con tantas experiencias, con tantas personalidades y esa apertura de mente con la que creciste en casa de tu abuela, es lo mismo que le estás dando a tu nieta y qué bueno que pudo estar allí prendiendo esas velas No, contigo. una enseñanza para ella. Y el objetivo fue logrado y es gracias a ese reconocimiento. A mí a veces me da pena y ver reconocimientos y cosas, pero pienso que en cada uno he llevado a unas nuevas generaciones de mis nietos y físicamente se los regalo. Les digo, esto es tuyo para que tú veas lo que uno es capaz de hacer ante cualquier circunstancia de la vida, que por más mala que haya sido, uno le puede sacar el provecho. Y ojalá, o sea, mi sueño es que quisiera yo poder tener la misma influencia que tuvo mi abuela en mis nietos. Estoy segura que en unos 15, 20 años, tu nieta cuando la estén entrevistando o en una entrevista de trabajo o lo que sea, le van a preguntar quién ha sido la mujer influyente en tu vida y te va a nombrar a ti, lo más seguro. Bolivia, para ir cerrando, ¿tienes algún mensaje o consejo final que te gustaría compartir? En el marco de octubre, para seguir con nuestro eslogan de la campaña de este año, que es Celebremos la vida, para celebrar la vida tenemos que cuidar. Tenemos que hacernos nuestra mamografía, nuestro chequeo, ante cualquier anormalidad de las mamas, inmediatamente acudir al médico. No lo dejen para después. Una diferencia en un año en un diagnóstico es mucho. Mientras más temprano se diagnostique, mejor y mayor calidad de vida. Y el otro mensaje es más hacia el área de que busquemos cada uno nuestro ticún. Hagamos ese esfuerzo de introspección, de meditación, de ver, porque todas tenemos la posibilidad de ser emprendedoras sociales, agentes de cambio y hacer algo que tenga impacto sobre nuestro contorno. ¿Y qué le dices a alguien que está activamente buscando su propósito y tener una vida donde pueda dar de vuelta o tener un impacto importante en la sociedad o en el ambiente y que
gracias a Dios, no ha pasado por una experiencia de cáncer o algo así que le ha movido el piso. No tiene que tener una experiencia de cáncer. En mi caso, yo antes era voluntario. Esto lo que hizo fue reforzar lo que yo venía haciendo, y a lo mejor lo venía haciendo de una manera esporádica cuando había algún evento que me llamaban, etc. Pero el concientizarlo, si tú estás buscando un ticún, tú lo vas a conseguir, porque siempre te sale alguna señal de por dónde es que uno tiene que ir en la vida. Y hay que estar abierta. La intuición, cuando tú hueles algo, cuando tú sientes algo, cuando tú sientes una inquietud, sigue buscando, porque ahí es donde vas a conseguir. Y el ticún te va a dar ese compromiso y esa responsabilidad ante lo que tú estás asumiendo. Así como dices, ¿no? Ese ticún siempre está, lo que hay es que uno buscar internamente y el ticún o la malla está. Solamente tenemos que salir y manos a la obra, ya sea a través de un voluntariado o nosotros en nuestras casas, en nuestras actividades diarias, siempre hay una chispa, una reparación que podemos hacer, hacia adentro o hacia afuera. Hay una conciencia colectiva, hay un ADN universal. En algún lugar, ahí está y ahí lo puedes conseguir. Qué belleza, Bolivia. Gracias por compartir esto. Que sigamos viendo noticias hermosas, reparación, procesos de sanación en Venezuela, en Latinoamérica, donde más se necesita. Gracias por tu trabajo y gracias por acompañarnos aquí en Ticún Talk. Gracias por compartir con nosotros en Ticún Talks, reparando el mundo. Comparte con esa persona en quien pensaste que se puede inspirar con este episodio y síguenos en Instagram en @TicunTalks y en el LinkedIn de Débora Apelón.